Hola amigos y amigas, cuídense mucho por favor. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para cuando yo suba nuevamente otro video. No salgan de su casa, por favor. Instituto Nacional de Educación Básica, INEP vía canales, jornada matutina. Primero básico. Clase 1, folder 3, resolución de problemas. Lectura de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sección Educación. Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente. Por ello, vamos a conocer que existen leyes, decretos, cartas y resoluciones que permiten la reforma y el desarrollo de la educación. El Estado es el encargado de proporcionar y facilitar la educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad públicas y de mantenimiento de escuelas, institutos, centros culturales y museos. Artículo 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional. Por ello es que vamos a ver cómo es que nosotros entendemos esta realidad a la que estamos sumergidos. De igual manera, la cultura universal se declara como interés nacional la educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Es importante conocer nuestros derechos que son irrenunciables y es un error cuando se dice que primero hay obligaciones como una amenaza, así como el ciudadano no debe caer en las grandes mentiras de que los derechos humanos no sirven, sino al contrario, nos permiten reconocernos como personas. Artículo 73. Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es fuente de educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y a la ley regulará lo relativo a esa materia. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna. ¿Qué es un Estado laico? Es en su estructura legal por el Proyecto Liberal de 1871, pero la sociedad no tiene claro por qué debe de ser un Estado laico. Según el Acuerdo 36 de la Constitución, el eje normativo que rige al Estado de Guatemala como libre de dominación religiosa alguna. Tener cuidado, ya que muchos políticos usan un discurso con tintes moralistas y religiosos para obtener votos. Artículo 74 al 77.
La educación es obligatoria. Artículo 74. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básico, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá de becas y créditos educativos. La educación debe de ser científica. La tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá de orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la educación extraescolar. Artículo 75. La alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá de ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas, establecimientos en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. Artículo 77. Obligaciones de los propietarios de las empresas. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para los trabajadores y la población escolar. Artículo 78. Magisterio. El Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible su dignificación efectiva. Los derechos adquiridos por el magisterio nacional tienen carácter de mínimo e irrenunciables. La ley regulará estas materias, contenidas en la Constitución de la República de Guatemala, la Ley de Servicio Civil número 18-98, el Código de Trabajo, la Ley de Dignificación y Catalogación 1485, la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 1291, los decretos 1295, 7496, 27-2000, 42-2000, 11-2002, 81-2002, 19-2003, 52-2005, acuerdos gubernativos número 156-95, 726-95, creación de DIGEVI número 526-2003, 22-2004, 377-2007, creación de la DIDEDUC, acuerdos ministeriales, cartas, declaraciones, convenios internacionales, acuerdos de paz y la reforma educativa que nos quitó la carrera de magisterio, volviéndolo un bachillerato por la llamada profesionalización. Artículo 79. Educación agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, exploración, comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agrícola. Debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la nación a nivel de enseñanza media. Se regirá por su propia ley orgánica correspondiente a una asignación
no menor del 5% del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Artículo 80. Promoción de la ciencia y la tecnología. El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como base fundamental de desarrollo nacional. La ley normará lo pertinente. Lamentablemente, en este país desigual, no todo lo que está en la Constitución se realiza. Artículo 81. Títulos y diplomas. Los títulos y diplomas cuya expedición corresponde al Estado tienen plena validez legal. Los derechos adquiridos por el ejercicio de los profesionales acreditadas por dichos títulos deben de ser respetados y no podrán emitirse disposiciones de cualquier clase que limiten o restrinjan. ¿Cuáles son las ideas principales de cada uno de los artículos? Un problema relacionado con el COVID-19 acerca de estos artículos. Caso número 1. Reporte del crimen. 1. Informe de la escena. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Qué dice el reporte de la policía o del Ministerio Público? ¿Cuándo ocurrió? Fecha, hora, lugar. ¿Quiénes estaban en la escena? Personas, vehículos, negocios, cercanos, cámaras de vigilancia. Evidencias en favor y en contra. Delitos. Muy bien, ahora les explico entonces el ejercicio. Caso 1 de la sección de educación de los artículos 71 al 81, que es lo que trabajamos en esta clase. ¿Cuáles son las ideas principales? Del artículo 71 al 73, vamos a resaltar que el Estado debe garantizar la educación, establece los fines que debe tener y los padres eligen dónde deben estudiar sus hijos según los planes educativos que tengan. Ustedes van a escribir las ideas principales del artículo 74, del 75 al 77, del 78 y 79 y del 80-81. Asimismo, van a escribir un problema relacionado con el COVID-19. Por ejemplo, podríamos hablar de no asistir al centro educativo. ¿Cuáles son los problemas que ustedes sienten en estos momentos? Para ustedes, ¿cuáles son los delitos que están incurriéndose? Porque podríamos hablar que un ejemplo es no asistir a los centros educativos, pero eso no es un delito, sino es una situación que se está dando a raíz del problema que estamos viviendo. Entonces ustedes tienen que volverlo problema. Informen el crimen. ¿Cuál es el crimen que está ocurriendo violándose los artículos constitucionales? ¿Cuáles son las pruebas a favor? Escriben un listado de todas las pruebas que existan según ustedes y las van a anotar. ¿Y qué pruebas podrían utilizar en contra de este crimen? Instrucciones del ejercicio. Complete con información según su criterio este caso y realice los 3 casos que faltan con los artículos que continúan descritos en la hoja de evaluación. Hay 2 formas de entrega. 1. Al regresar al establecimiento educativo cuando autorice el Ministerio de Educación. 2. Tomarle una fotografía y enviarlo al correo ama.sunuxsanic@gmail.com. Gracias por su atención. Esperen la clase 2